No tengo un guión, solo tengo algo que me arde en el pecho y necesitaba decirlo hoy, porque sé que allá afuera hay alguien que está viviendo con ansiedad y que sin saber probablemente está despertando. Hola, soy Val Pereira y si estás acá es porque tal vez estás atravesando un momento de ansiedad donde realmente no estás viviendo en paz. Pero hoy quiero proponerte algo distinto. Quiero que podamos ver juntos la ansiedad desde otra perspectiva, porque a lo mejor no es tu enemigo la ansiedad en este momento, sino que es una señal. Te digo porque yo esto lo viví también y la verdad que en ese momento no tenía esta información, no tenía recursos y la verdad que me hubiera gustado mucho encontrarme en una plataforma como YouTube con esta información, pero bueno, no la tuve y por eso hoy quiero acercarte esto para que puedas repensar la ansiedad y para que la empieces a ver aparte de una manera distinta, a vivir de una manera distinta, porque probablemente es una señal. ¿Y una señal de qué? De algo más profundo. Yo viví muchísimos años con ansiedad, por eso te digo que te entiendo, al punto de eh, pasar durante 8 años sin dormir porque tenía un insomnio galopante, tener ataques de pánico y como te dije antes, yo no tenía esta información, entonces hoy te la acerco, quiero que la recibas, porque esto la verdad que viene de lo profundo de mi corazón, porque si hay algo que quiero es que nadie en este mundo se le quite la posibilidad de tener acceso a esta información. Yo sé que no es fácil porque venimos con programaciones, porque venimos con programas, por la sociedad, por la Matrix, que nos quiere tener permanentes dormidos. ¿Para qué nos quiere dormidos? Para tenernos controlados. Entonces también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para hacer un esfuerzo e ir en contra del sistema. No para cambiarlo, porque probablemente no lo podamos cambiar, pero sí para que podamos empezar a vivir de otra manera, empezar a vivir con conciencia. Y entonces, como el control lo vamos a tener nosotros, porque el poder es nuestro, nosotros decidimos cómo queremos vivir. No el entorno, las circunstancias, la Matrix, lo que pasa afuera, el gobierno, tus padres, tu jefe, tu pareja, tu ex, lo que sea. No, sos vos el que tenés el control. Entonces te pido, por favor, que prestes mucha atención, que te quedes hasta el final de la clase, porque probablemente, como te dije antes, esta ansiedad es una señal de algo mucho más profundo que tiene que ver con tu despertar. ¿Y qué es lo que normalmente creemos de la ansiedad? Mira, cuando nosotros tenemos ansiedad, lo primero que pensamos es que estoy roto, que estoy mal, que tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra para que me dé medicación. Nos asustamos, normal. Pero ¿te pusiste a pensar por qué nos asustamos? Nos asustamos porque nos hicieron creer que sentir ansiedad era un error. ¿Y de dónde viene todo esto? Todo esto viene, lógicamente, de nuestra programación, ¿no? De lo que nos han dicho nuestros padres, de lo que vemos en los medios, de toda la información que recibimos y también del propio sistema, ¿no? Que nos va diciendo paso a paso, tema por tema, situación por situación, cómo lo tenemos que pensar y cómo nos tenemos que sentir. Pero lo que yo quiero ahora es que vos hagas una reflexión y que en lugar de verlo como un error o como algo que está chueco o que no funciona bien en vos, lo puedas empezar a ver o que puedas empezar a pensar en realidad si la ansiedad, en vez de ser algo que no funciona, es una señal de algo sagrado. Te digo, a mí me pasó, yo, como te dije antes, viví muchísimos años con ansiedad y la verdad que sentía que estaba rota. Además, sentía que no podía más. Fui al psiquiatra. Al principio me negué a ir al psiquiatra. Traté de resolverlo por otros medios, ¿no? Hice yoga y sigo haciendo, ¿eh? Hacía yoga, intenté con meditación, me abrí los registros akáshicos,
hice tomé Reiki y además hice curso de Reiki, soy nivel 1 y nivel 2 de Reiki, o sea, probé un montón de cosas, hice biodescodificación, son cosas que me voy acordando de a poco que se me van viniendo a la mente. Y sin embargo, nada podía sacarme de ese estado de ansiedad. Ojo, me hacían bien, sí, o sea, lo iba llevando, pero nada podía sacarme de fondo esa ansiedad. Mejor dicho, no le encontraba un sentido. Y era como la ansiedad en mí, después de probar todas esas cosas que me daban cierto alivio, la ansiedad empezó a ser como música de fondo en mi vida, ¿no? Siempre estaba ahí. Había momentos donde tenía picos de ansiedad, depende de lo que estuviera atravesando o cómo se fueran presentando las situaciones. Y había momentos donde la ansiedad descendía. Pero siempre a lo largo de mi vida, la ansiedad funcionó como una música de fondo. Y la ansiedad siguió funcionando así en mi vida por mucho tiempo, hasta que llegó un momento en el que me di cuenta, como si hay algo que tengo yo, es que cuando yo soy muy buena resolviendo problemas, o soy muy resolutiva. Cuando se me presenta un problema, ahí estoy. Y voy, investigo, busco información, me informo y pregunto y voy, siempre hasta el fondo. Y si una puerta se cierra, abro otra. Y si esa puerta se cerró, abro otra. Y voy así, ¿no? Pero nunca me conformo con la respuesta que me dan, a menos que me solucione el problema. Bueno, esa es una característica mía. Entonces, si bien yo ya medio que me había acostumbrado a vivir con esa música de fondo, había algo que me decía que había algo más que no podía hacer. Aparte, yo veía en el día a día gente que no vivía con ansiedad. Claro que la ansiedad forma parte de nuestro sistema y que además es bueno sentir ansiedad porque nos sirve para un montón de situaciones, pero no vivir con esa música de fondo. Entonces había algo que me decía que había algo más y bueno, yo seguí buscando información. La verdad que pasaron muchos años, muchísimos años, hasta que entendí que la ansiedad no era algo que había que eliminar. Entendí que la ansiedad podía ser una señal de que había algo más ahí profundo, algo que no estaba en la superficie, algo de lo que no todo el mundo habla y que sin embargo tenemos que conocer. Y como te dije, probé un montón de cosas. Entre las cosas que probé, ahora me estoy acordando, hice terapia. Hice terapia por más de 13 años. Y lo mismo que lo otro que te conté, me generaban cierto alivio momentáneo, pero no terminaban de calmar mi ansiedad de base. Entonces, yo probé de todo y me daba cuenta que yo seguía con ansiedad y que no estaba dispuesta a vivir con esa música de fondo, hasta que entendí que la ansiedad no era algo que había que eliminar, sino que era algo que había que escuchar. Mira, hay una ansiedad que no tiene explicación médica, no es la típica ansiedad clínica, ¿viste? Esta que vas al médico o vas al psiquiatra y te empieza a preguntar vos le contás, sí, tengo palpitaciones o no puedo, tengo dificultades para dormir o a veces me falta el aire y entonces te mira, ¿viste? Y anota y te hace preguntas, ¿hace cuánto que lo tiene? ¿Cuándo comenzó? Después va, se fija en el DSM-5, hace tanto, tiene una tabulación y dice, bueno, cuadra dentro de lo que es ansiedad o no. Muchas veces incluso la ansiedad va asociada a la depresión. Entonces, a través de la ansiedad puede caer el médico en un diagnóstico de depresión, cuando en realidad no es depresión. ¿Qué ocurre? Que esta ansiedad, como te decía recién, aparece cuando por fuera está todo bien, está todo bárbaro, vos sos súper funcional, haces todo lo que tenés que hacer, vas a tu trabajo, estás con tu familia, planificás las vacaciones, vas a los actos del cole de tus hijos, o sea, haces todo lo que tenés que hacer. Sin embargo, por dentro sentís que algo se está rompiendo, que no das más, que estás como estallado o estallada en 1000 pedazos. Esa es tu alma diciendo, ya no soporto vivir desde esta mentira.
Y muchas veces esa ansiedad es el inicio de tu despertar espiritual. Ok, y ahora me vas a decir, Val, ¿y qué es el despertar espiritual? Mira, el despertar espiritual es ese momento donde todo eso que vos tenías construido, tu vida, tal cual la viniste viviendo hasta ahora, se derrumba, se colapsa, se te viene encima, se desarma, se desmorona. Por ejemplo, las relaciones que tenías antes, ahora te parecen superficiales. Lo que hacías antes, las cosas que hacías antes ya no te llenan. Lo que antes te daba seguridad, ahora te aprieta, te ahorca, sentís que te ahoga. No te reconoces en la persona que viniste siendo, perdiste tu identidad. Muchas veces, mejor dicho, muchas personas identifican esta etapa como una etapa de crisis existencial o de una crisis de identidad muy profunda. Así la nombran muchas veces las personas. Quédate con esto. Es un momento donde todo lo que tenías armado se cae y se desmorona. Y vos entrás como en una crisis que además todo esto que te estoy contando, imagínate, bueno, ¿qué te voy a decir? Si seguramente estés pasando por esto o conoces a alguien que esté pasando por esto, todo esto lo vivís con ansiedad. Entonces, sabés que ya no sos la persona que estuviste siendo hasta hace 5 minutos, pero todavía no sabés quién sos. Y todo eso se vive con mucha ansiedad, con desconcierto, con desolación, con preocupación, con miedo, porque como te decía antes, nos asustamos porque nos enseñaron que la ansiedad era algo que estaba mal. Quiero darte tranquilidad y quiero que sepas que no estás loco o que no estás loca. Estás cambiando de piel. Y si te sentís identificada con todo esto que estoy diciendo o identificado con lo que estoy diciendo, dejame escrito abajo en comentarios, esto me pasa a mí. ¿Y qué es lo que sucede entonces en el despertar espiritual? Todo se desarma, tu mundo, tu realidad, tu vida como la venías viviendo, se desarma, pero para que empieces a reconstruirte desde tu verdad. Y la ansiedad ahí, fíjate que funciona como un puente entre tu vieja identidad, eso que ya no sos, con eso de lo que ya te sentís desidentificado, que ya no resuena contigo, y tu nueva identidad que recién está empezando a crearse, que todavía no sabes cuál es, pero que recién está empezando a emerger. Entonces, no estás perdiendo el control, sino que estás recuperando tu poder personal. Y acá te quiero poner un ejemplo mío. A mí se me colapsó todo, se me desmoronó todo. La profesión, mi identidad de psicóloga, las finanzas, las relaciones. La verdad que fue caótico, no entendía lo que me estaba pasando. Y hay una cosa muy importante, y yo la viví de esta manera, porque, claro, una cosa es lo que uno, como te decía al principio, no toda la programación que trae, lo que uno conoce, la información a la que tuvo acceso, lo que nos dicen. Y después, otra cosa es cómo lo vivimos internamente. Porque si bien uno vive con esa ansiedad, y en mi caso fueron muchos años, también uno sabe internamente que no es una depresión. Vos de repente podés ir al psiquiatra o a tu médico y contarle que estás con ansiedad y, como te dije antes, te va a hacer preguntas y tal vez, depende de lo que vos le vayas contestando, te diga, bueno, tenés depresión o una depresión leve o un inicio de una depresión. Pero vos en tus foros más internos sabés que no es una depresión. Yo sabía que no era una depresión. O sea, algo me decía que yo no tenía, sí tenía desolación y tenía tristeza, pero no tenía, quería seguir viviendo, no tenía ganas de morirme. No encontraba sentido, por eso se dice que hay una pérdida de sentido de la vida tal cual la vinimos viviendo hasta ahora, la concebíamos hasta ahora. Sin embargo, eso no implica que uno no piense que para el futuro sí hay sentido, propósito. Entonces, yo sabía en mis fueros más internos que no era una depresión. Y si bien en algún momento el psiquiatra me dijo
que yo tenía depresión, y claro, yo en ese momento me lo creí, tomé la medicación, hice todo el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto da para que lo pueda contar en otro video. En mis entrañas sabías que esto no era una depresión. Entonces, a vos puede que te pase lo mismo, que estés con ansiedad o incluso que tengas un diagnóstico de depresión, pero que vos sientas internamente y que tu alma te esté diciendo que esto va más allá de un diagnóstico médico, que esto va más allá de síntomas puramente físicos, que acá hay algo más allá de eso, y eso tiene que ver con tu alma, con tu espíritu y con el propósito y con este llamado que vino a hacerte tu alma para despertar. Entonces, para retomar lo que te venía diciendo, porque yo me voy por las ramas, yo sentía en ese momento que todo se me desmoronaba y bueno, tenía ansiedad, me sentía triste, estaba desolada, pero sabía que no era una depresión. Con el tiempo, cuando después empiezo a tener acceso a este tipo de contenidos, me contacto con mentores, empiezo a entender qué es todo esto del despertar espiritual y veo, como dice Steve Jobs, miro para atrás y conecto los puntos mirando hacia atrás, me doy cuenta que en realidad todo eso que se colapsó era una realidad, era una vida, eran más de 40 años que había vivido con cosas que en realidad no estaban vibrando conmigo, que no estaban alineados con lo que yo, con mi propósito de vida, con lo que yo había venido a hacer. Entonces es ese momento donde se colapsa todo se cae, pero quiero que sepas que todo tiene un sentido. Y cuando entendés que la ansiedad puede ser tu aliada, todo cambia. Entonces, en vez de luchar con la ansiedad, pregúntate, ¿qué parte de mí quiere ser liberada? También pregúntate, ¿qué me está diciendo esta incomodidad? Y la próxima vez que tengas ansiedad, en lugar de preguntarte o de ir a lo rápido, ¿no? ¿Cómo me la saco? ¿Qué hago para no sentir ansiedad? ¿Cómo bajo este nivel de ansiedad? O me tomo un clona, o me tomo cualquier cosa, ¿no? Un tranquilizante o cualquier Cepan para bajar la ansiedad. Pregúntate, mejor y más sano, pregúntate, ¿qué parte de mí está despertando que todavía no sé cómo sostener? Y a lo mejor, y lo más seguro, si recién estás en este tema, es que no te venga la respuesta inmediata. No esperes una respuesta inmediata ni ay sí, acerté, lo tengo. No esperes eso porque recién estás empezando el proceso, porque te vas a frustrar si la respuesta no llega o si llega una respuesta pero después será otra, porque eso pasa muchas veces. No te olvides que nosotros tenemos el ego que todo el tiempo se está adelantando y nos está dando respuestas, las respuestas que él considera que son las mejores para nosotros. Entonces ahí te va a tirar una respuesta, sí, es porque discutiste con tu hermano. Sí, esto es por tu jefe. Mira, sentís ansiedad porque tu hijo tal cosa, porque tu pareja, porque el gobierno siempre te va a dar respuestas rápidas. El ego. Vos tenés que estar muy atento para decir, ok, esto es lo que me está respondiendo el ego, pero yo sé que hay algo más después de esto. Entonces, podés respirar, podés intentar ver si te llega alguna otra respuesta más conectada con lo que tiene que ver tu alma o más conectada con lo espiritual. Y si no te llega en ese momento, no importa, no te frustres, porque las primeras veces esto puede aparecer. Quédate tranquilo, digo tranquilo en el sentido de que no pasa nada si en ese momento no llega la respuesta a la primera. Con el tiempo, a medida que pasen las horas o a medida que pasen los días, vos vas a seguir con esto y de a poco te va a ir llegando la respuesta. Ojo, hay algo que te quiero aclarar. La respuesta, como te dije antes, no es que te baja, y es la respuesta. No, entonces es porque yo me recibí de abogada porque mis padres era el sueño que sea abogada, pero al final yo me quiero dedicar a otra cosa. No te va a venir de una, probablemente sí, pero probablemente no, y no te sientas mal. A lo mejor te va llegando como
en etapas, te va bajando en etapas la información, ¿sí? No importa, es un proceso, está bien que te llegue la respuesta, como está bien que te vaya llegando en etapas. Está bien, cada uno tiene su proceso. Lo que quiero decirte es que no te frustres si no te llega la primera, porque después vos te voy a decir una cosa, una vez que entras en este camino, no hay retorno. Esto es un viaje de ida, es un camino de ida y te vas a dar cuenta a medida que vaya pasando el tiempo. Una vez que vos te desidentificás de tu versión anterior, no querés volver nunca más a ser el que eras. No, porque ya te diste cuenta que no va por ahí la cosa. Y te das cuenta cuánto tiempo estuviste viviendo con máscaras, cuánto tiempo te estuviste adaptando, cuánto tiempo estuviste siendo esa versión que no querías para agradar, para que te aceptaran, para no sentirte abandonado, para no sentirte rechazado, para sentirte que sos un poquito, aunque sea suficiente, ¿no? Porque una de las creencias que tenemos, a mi criterio, universales, es la de no soy suficiente. Esa es clave que la escuché siempre en todos mis pacientes y la escucho en todos mis alumnos en las mentorías. La de no soy suficiente es denominador común, como en matemáticas, ¿no? Es factor común, no soy suficiente. Después de ahí vienen otras derivadas o hay otras, además de no soy suficiente. Pero la de no soy suficiente es una creencia bastante universal. Entonces, no te sientas mal si la información no te baja de una o no te llega de una. Va a ser por ahí, paso a paso, y no pasa nada porque está bien también. Hoy te mostré una nueva forma de mirar la ansiedad, no para negarla, sino para escucharla desde otro lugar. Y si esta clase resonó contigo, quiero que sepas que no estás solo, estás despertando, y este despertar es el inicio de tu transformación. Cuando yo estaba atravesando todo este proceso me sentí absolutamente sola, estaba desolada, me sentía triste, tenía obviamente un montón de ansiedad, no entendía lo que me pasaba y además incluso me sentía incomprendida. Claro, no tenía acceso a esta información hasta que di con todo esto y entendí que ahí estaba empezando mi transformación. Así que si esta clase, o mejor dicho, si conoces a alguien que esta clase puede ayudarle porque o tiene ansiedad o sabes que hace muchos años o mucho tiempo, no necesariamente tiene que ser muchos años, mucho tiempo que viene batallando, ojo, batallando con la ansiedad, compartirle esta clase, porque si hay algo que me mostró mi despertar espiritual es que mi propósito era ayudar a todas esas almas que están perdidas. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.